La paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo, a nombre de los tres frailecillos, y en este quinto domingo de Pascua, el Señor nos invita a la intimidad del cenáculo para dialogar junto con Él. Él quiere dialogar con nosotros, quiere hablarnos al corazón y quiere invitarnos a no perder la paz, a permanecer siempre en la fe. Pero antes de adentrarnos en nuestra reflexión propia de este día, quisiera invitarles a que hiciéramos un breve recorrido acerca pues, de los domingos que hemos venido transitando en este tiempo de Pascua. Recordemos que los tres primeros domingos, a través de las apariciones, bien sea por medio de los ojos de las mujeres o de los discípulos, contemplábamos el acontecimiento central de nuestra fe, la resurrección, y en estos acontecimientos de las apariciones del Señor comprendíamos varios elementos esenciales de nuestra fe. Por ejemplo, recordemos el valor de la comunidad. El Señor resucitado se hace presente en medio de su comunidad. La fe en el Señor siempre se vive desde la comunidad. No podemos desentendernos de la comunidad si es que creemos en Jesús que ha resucitado. Veíamos también pues cómo, por ejemplo, la palabra de Dios cobra un lugar central dentro de nuestra vida de fe, en donde el Señor siempre estará ahí para instruirnos, para corregirnos cuando sea necesario, para fortalecernos, para llenarnos nuevamente de esperanza en nuestro camino, para que a pesar de las dificultades, sea Él quien a través de su palabra nos haga revivir, nos haga volver a arder en el corazón. Y veíamos también, pues, por ejemplo, la importancia de los sacramentos, sobre todo el sacramento tanto de la confesión como de la Eucaristía, en donde precisamente el Señor está ahí dispuesto para sanar nuestras heridas y para, pues, siempre alimentarnos, para siempre acompañarnos. Y en este quinto domingo, como lo decía hace un momento, pues nos vamos hacia el cenáculo después de haber escuchado el domingo pasado que es Él el buen pastor, aquel que da la vida por las ovejas. Él es ese pastor bello que no teme entregar la vida, que hace del sacrificio de la cruz algo bello por amor. De tal manera pues, en el ambiente de este quinto domingo en el cenáculo, después de haber recorrido todo esto, pues Jesús se despide de sus discípulos y al despedirse de sus discípulos les deja algunas de las últimas recomendaciones y claramente en ellos también nos la deja a cada uno de nosotros. Son estas últimas recomendaciones del Señor en donde nos invitará a permanecer siempre unidos a Él. Así como Él está en el Padre, nosotros tenemos que estar siempre en Él. Es así que en estos discursos de las despedidas, en el testamento espiritual del Señor, que vemos cómo Jesús revela la intimidad que existe entre Él y el Padre, una intimidad tan profunda que precisamente es fruto de la relación que existe entre ellos. Así como Jesús está en el Padre también está en Él. Lo que quiere uno, el otro lo quiere. Lo que desea uno, también el otro lo desea. Hay unidad en pensamiento, en deseo, en voluntad, en todo. Pero lo más bello de todo esto es que precisamente Jesús, al revelarnos esta relación tan íntima y tan profunda que existe con el Padre, lo que quiere manifestarnos es a lo que todos nosotros, como bautizados, estamos llamados, a tener una relación de igual magnitud, de igual intimidad con Dios. Es así que en un primer momento Jesús les invita a no temer, a no turbarse. Sabemos muy bien que pues el último momento de la vida de Jesús está ya a la puerta. Estamos ya en la narración del Evangelio a unos instantes de que Jesús se ha entregado y también comienza a vivir su pasión para llegar a su muerte. Los discípulos saben que algo va a suceder, tal vez no lo comprenden del todo, pero entienden que algo va a pasar. Y cuando Jesús empieza a despedir de ellos, pues claramente esta confusión que hay en ellos o esta turbación que ya existe se potencia. De tal manera que Jesús, ante esta angustia, ante esta incomprensión, hacia esta pues perturbarse en el corazón y pérdida de la paz, Jesús les invita a no temer, no teman, que no se turbe su corazón, permanezcan siempre en mi paz.
Jesús invita a los discípulos a perseverar, a permanecer en la fe. ¿Por qué? Pues porque Él mismo les ha dicho, crean en mí como creen en Dios. Si creen en Dios, crean en mí. De tal manera que Jesús nos da la luz en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, para que nuestro corazón no se turbe, para que nuestro corazón no pierda la paz, para que nada ni nadie nos arrebate la paz que Dios nos da. Es necesario creer en Él, permanecer en Él, así como creemos y permanecemos en Dios. De manera que con esto el Señor Jesús nos está invitando a darnos cuenta en qué consiste la fe. La fe, más allá de ser solamente una serie de ideas, filosofías, pensamientos, reflexiones a las cuales yo tengo que adherirme, más allá de ser solamente algunas prácticas religiosas a manera de culto, más allá de solamente llevar un comportamiento, la fe ante todo es una relación con Dios, una relación que nos invita precisamente a permanecer siempre en Dios, a estar siempre en Él. Así como Él desea estar en nosotros y permanecer siempre en nosotros, nosotros por la fe debemos de ser movidos desde lo más profundo de nuestro corazón para querer siempre estar con Él. Para esto, para comprender un poco más esto, Jesús utiliza una figura muy familiar para nosotros. Jesús está anunciando pues que se tiene que ir. ¿Para qué? Para preparar una casa, que en la casa del Padre hay muchas habitaciones. Él nos va a preparar un lugar para todos nosotros. Y es importante que entendamos que más que un lugar, Jesús nos está hablando precisamente del lugar en donde se desarrollará esto. ¿Cuál es este lugar? Pues precisamente el lugar de la fe, el ámbito de la fe. Y como les decía, para esto Jesús utiliza una figura muy familiar para nosotros, un hogar, una casa, una habitación, en donde muy bien sabemos nosotros que es en el hogar, es en la casa, donde se dan las relaciones humanas, donde nos relacionamos con las demás personas y sobre todo con las personas que amamos y que nos aman, en donde a través pues de este lugar no solamente nos relacionamos, sino que pues se dan estas muestras de amor, de cariño, de ternura entre nosotros. Es ahí pues que en la intimidad del hogar, en la intimidad de las relaciones humanas, que Jesús nos quiere ayudar a comprender que la fe se trata de eso, que el lugar que Dios nos prepara, más allá de ser solamente el paraíso, es precisamente un lugar en el corazón de Dios para relacionarnos siempre con Él. De manera que no tenemos nosotros que esperar a llegar a la vida eterna, es decir, a morir, para gozar ya de este lugar, de esta relación con Dios, sino que desde aquí y desde ahora, todos y cada uno de nosotros podemos ya gozar de ese lugar en el corazón de Dios, de esa relación con Él. Por eso es importante, muy importante, que entendamos que la fe ante todo es una relación con Dios. Y de aquí que podamos nosotros hacernos algunas preguntas. Entendiendo la fe como una relación, es necesario hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo vivir pues tal vez en esa paz que Jesús nos propone, que es fruto de la relación con Él? ¿Cómo permanecer en esa relación? Precisamente cuando a lo mejor hay situaciones que nos turban, que nos quieren hacer pues ir lejos de Dios o que nos hacen desconfiar incluso de Dios ante el aparente silencio de Él mismo. ¿Cómo vivir pues con fe? ¿Cómo ser personas de fe a lo largo de nuestra vida y sobre todo cuando la vida más nos pesa? Jesús para esto se muestra como el camino, como la verdad y como la vida. Si nosotros queremos permanecer en esa fe, si nosotros queremos vivir como personas de fe, vivir en esa paz, es necesario que no perdamos de vista, que guardemos estas palabras no solamente en nuestra mente, sino sobre todo en el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta como el camino precisamente porque Él es el verdadero y único mediador entre Dios y nosotros. Jesús es el único camino para acceder al Padre, porque nadie como Él conoce al Padre. Por eso Jesús dirá que existe una intimidad tan fuerte entre ellos, porque nadie como Él lo conoce, de tal manera que todo cuanto vemos en Jesús
es un reflejo de Dios. Jesús es la imagen del Padre, es el rostro humano del Padre, y para todos nosotros Jesús se convierte en el gran revelador del Padre, de manera que con Él estamos seguros porque todo lo que Él nos ha dicho es lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él. Por eso Jesús se presenta como el camino. Además, Jesús se presenta como la verdad, sobre todo pues porque Él es el definitivo revelador del Padre. Después de Jesús ya no podremos conocer más, porque Él es el que verdaderamente conoce a Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Profundizar en esa revelación. Pero en Jesús la última palabra por parte de Dios está dicha. Nos toca a nosotros a través del tiempo, y qué es lo que ha venido haciendo la Iglesia en su reflexión, profundizar en esta verdad, en este misterio de fe. Nuestra comprensión de esa verdad no es la misma que hace 2000 años, sigue siendo la misma verdad, pero nuestra comprensión, nuestra asimilación, nuestra adhesión a la verdad tiene que caminar, tiene que crecer, tiene que ser más profunda. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no tiene un límite, que no tiene un fin. ¿Cuál será tal vez ese límite, ese fin? Cuando Jesús vuelva, pero aún así no dejaremos nosotros de conocerle, no dejaremos nosotros de profundizar en él. Y de ahí que Jesús precisamente se presente como la vida, como esa vida única, esa vida en abundancia, esa única salvación que viene de Dios, lo que en verdad nos hará ser nosotros felices, plenos, salvados, es vivir la vida que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Claramente que esto pues también de igual forma nos plantea varias preguntas. ¿Qué caminos son los que andamos? ¿Andamos por los caminos de Dios, por el camino de Dios? ¿O por el contrario, andamos otros caminos que no se parecen nada a los caminos de Dios? Qué verdades son las que yo creo, las que venimos siguiendo? ¿Es la verdad de Cristo revelada en su Evangelio? ¿Es la verdad de Dios revelada por Cristo con su vida? ¿O aquellas otras verdades que desgraciadamente me hacen creer que voy a vivir libre, que voy a vivir pleno, y que al final de cuentas lo único que hacen es esclavizarme y sumergirme en la tristeza? ¿Qué tipo de vida es la que vivo? La vida en abundancia, aquella vida que Dios me da con tanto amor, con tanta ternura a través de su Hijo, o cualquier otra vida, cualquier otro tipo de vida, o cualquier otra cosa que me promete una vida que no es la vida que Dios me da. Ante estas preguntas que nos hemos hecho, de qué vida vivimos, qué caminos seguimos, qué verdades creemos, pues no podemos nosotros no pensar y reflexionar sobre tantas cosas que nuestro mundo, nuestra sociedad nos ofrece. Se nos dice, por ejemplo, que vivamos nuestra sexualidad con plena libertad, que no importa cuántas parejas sexuales se tengan, cuántas relaciones sexuales se tengan, esa experiencia tienes derecho, lo puedes hacer, al contrario, mientras más es mejor. Se nos dice, por ejemplo, que cada quien tiene el derecho de decidir quién ser y cómo vivir su identidad sexual, su género. La ideología de género nos está a nosotros conduciendo a un engaño cada vez más profundo, a una pérdida de la identidad, a una aniquilación de la identidad del ser humano. Se nos dice también, por ejemplo, y se nos vende como una verdad el derecho a decidir sobre la vida, en donde una persona adulta puede acabar con su vida porque ya no es una vida digna supuestamente, o en donde precisamente la vida no es reconocida en el inicio porque es un cúmulo de células, que no es una vida humana, que se puede acabar con ella, o una idea un tanto pues oscurecida de lo que es el aborto realmente. Se nos dice que es una interrupción del embarazo, cuando se entiende por concepto que algo que se interrumpe se puede volver a retomar para que continúe, y cuando la vida humana se interrumpe según esta visión, pues ya no puede volver a retomarse. No es una interrupción, es acabar con una vida, es asesinar una vida. Se nos dice, por ejemplo, que en la actualidad hay tantos modelos a seguir, modelos que incluso pues no están en favor de la vida, no van con la cultura de la vida, sino con la cultura de la muerte. Porque en la actualidad nuestros jóvenes, nuestros adolescentes
Ya no ven en el estudio, en una profesión, una invitación o un modelo a seguir, porque ven más bien en modelos inspirados por la violencia, por la inseguridad, por modelos que tienen que ver con el narcotráfico, un modelo a seguir, un modelo de vida. Se nos venden ideas que no tienen nada que ver con nuestra vida, con la vida que Dios nos propone, y sin embargo las consumimos, las utilizamos como métodos o medios de entretenimiento, sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos abriéndonos a esas culturas de la muerte, alejándonos del camino de Dios, rechazando la verdad de Dios, rechazando la vida que Dios nos da. Ante estas situaciones, hermanos y hermanas, es importante que comprendamos pues que la fe, que es esta relación con Dios, ante todo se dará en la medida en que recorramos el camino que Dios nos propone. ¿Cuál es ese camino? El mismo camino de Jesús. La fe no es otra cosa más que un estar con Él, un andar con Él, es hacer de nuestra vida una vida en semejanza a la suya. Porque mientras nosotros sigamos comulgando con ideas o ideologías que van en contra de la verdad, que nos hacen salirnos del camino y que nos van quitando poco a poco la vida que Dios nos da, pues por más que digamos ser católicos cristianos, en el fondo nuestra fe no tiene nada que ver con lo que somos o lo que decimos y lo que hacemos. De ahí que sea importante que entendamos que la fe, para que verdaderamente sea esta relación con Dios y para que en verdad sea lo que tiene que ser la fe, necesitamos nosotros recorrer el camino que Dios nos propone. La fe que no es entendida como un seguimiento de Jesús, como una relación con Dios, aunque nos cueste trabajo decirlo, no es la fe para la cual Dios nos ha hecho y la cual Dios nos propone a través de su Hijo Jesucristo. Es así que tener fe consiste en hacer de nuestra vida una vida en semejanza a la de Jesús, en donde así como el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, nosotros como hijos de Dios por nuestro bautismo, cada vez más tenemos que asimilar en nosotros la vida de Dios, cada vez más tenemos que estar nosotros en Dios y Dios en nosotros. De ahí que Jesús, en el mismo Evangelio que hoy escuchamos, diga: así como yo he hecho estas obras que reflejan al Padre, también ustedes harán las mismas obras que yo, incluso mayores. Y no pensemos inmediatamente en los milagros. Al hablar de las obras de Jesús, pensemos precisamente en esas obras que manifiestan el amor, la ternura, el perdón y la misericordia de Dios. De manera que precisamente la garantía de una fe, la garantía de un seguimiento, de una relación con Dios, es los frutos que se dan en nuestra manera de ser y de vivir, de actuar. De manera que cuando existe en nosotros una relación profunda con Dios, cuando nos esforzamos por hacer nuestra la verdad, por hacer nuestro su camino, por hacer nuestra esa vida, pues claramente esto se va a ver reflejado en la manera en cómo vivimos. Es algo que se va a dar de manera automática, no es algo que se dé en base solamente a nuestro esfuerzo, sino que con la gracia de Dios las cosas se darán. Y de ahí que pues sea importante que comprendamos que la fe nos lleva a eso, a ser como Jesús, a vivir como Jesús, a andar por nuestra vida siendo como Jesús. Así pues, este Evangelio de este quinto domingo de Pascua nos invita ante todo a unirnos más a Jesús, para no tener miedo, para no turbarnos, para no perder esa paz. Es necesario que cada vez más a lo largo de nuestra vida y de nuestra estancia en este mundo nos unamos a Jesús, que busquemos siempre andar por el camino de la fe, que hagamos nuestra la verdad del Evangelio y que vivamos siempre esa vida en abundancia para la cual hemos sido hechos y para la cual Cristo vino a este mundo haciendo su morada entre nosotros. La fe, hermanos y hermanas, es una relación de intimidad, de amor, de amistad con Dios. Quisiera terminar nuestra reflexión trayendo
unas palabras de Santo Tomás de Aquino que nos pueden ayudar a comprender y a profundizar más lo que estamos reflexionando. Él dice así: es mejor andar por el camino aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera del camino, porque el que va cojeando por el camino se va acercando al término, a la meta, pero el que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. De manera que si buscamos, pues, por dónde hemos de ir, es necesario que acojamos a Cristo en cada uno de nosotros. Acoge a Cristo en ti, en tu corazón, porque, como lo hemos escuchado el día de hoy, Él es el camino, la verdad y la vida. Hasta aquí la reflexión de este quinto domingo de Pascua. Les seguimos invitando a seguir en este itinerario pascual a través de las reflexiones que tenemos cada domingo. Saludos de parte de los tres frailecillos y que Dios les bendiga. Pase bien.